Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya sería nuestra tercer clase presencial, donde estuvimos viendo un poco lo que llamamos personajes con perfume, eh, donde un poco intercambiamos entre todos qué significaba esto, ¿no? Yo les decía que un personaje generalmente trae en su bolsillo un poco de nuestras vivencias, de gente que fuimos conociendo a lo largo del tiempo o historias que nos fueron narrando, eh, que cada vez que vemos, al menos a mí me sucede una persona y nos detenemos a mirar sus gestos o, o la forma en que se expresa o los movimientos que tiene de su cuerpo, eh, nos hacemos una idea poniéndole un mini rótulo de decir, esta persona es eh, tímida o es avasallante. Algún tips le ponemos. Por eso, bueno, hicimos así como un mini intercambio en donde pusimos a los personajes con perfumes. Y yo le preguntaba a cada uno de los talleristas sobre Sherlock Holmes. Eh, y empezamos a tirar las características, si nos centrábamos en Sherlock Holmes, y nos fuimos acordando de los detalles o de la caracterización de ese personaje, donde dijimos que era investigador o detective, que fumaba en una pipa, que tenía al doctor Watson de colaborador. Eh, Después también le tiré el personaje de Frankenstein, donde, bueno, empezamos a decir las características o, o- o los detalles que el autor había conferido a ese personaje. También hablamos de Drácula, o de Don Quijote o de Madame Bovary. eh, y bueno, todos ellos fuimos describiéndolos por la caracterización que había hecho cada uno de los autores. También hablamos de Harry Potter, con sus características, o con sus objetos o elementos que la autora le ha conferido a Harry Potter. Ahora, si nos preguntábamos, yo dije esto, ¿no? Si preguntamos quién es el autor, es improbable que nos hayamos olvidado. Entonces, ¿cómo puede ser que esos seres incorpóreos, que son mitad papel, mitad palabras, pero pletóricos de humanidad, hayan supervivido a sus creadores, ¿no? Bueno, de esto es un poco lo que tenemos que tender a hacer, armar o construir un personaje literario, eh, con el perfume del autor. Si acudimos al origen griego de la palabra personaje, encontramos que deriva de la palabra persona, que hace referencia a la máscara utilizada en el teatro griego para distanciar a la persona, es decir, el actor, del personaje. Entonces, ¿es el personaje una máscara del autor? Es como mínimo inquietante y seguro que cada cual tendrá su opinión. La mía es que la escritura o todas las expresiones artísticas es una forma de ver la vida desde nuestro propio ser y estar en el mundo, que es único e irrepetible. Es posible que nuestros personajes lleven en el ADN retazos de nuestras experiencias, frustraciones, anhelos, tristezas o alegrías. Bueno, según Flaubert, Madame Bovary dijo, soy yo, cuando le preguntaron por ese personaje tan realista que dio lugar luego a eh, ese, ay, no me sale la palabra, bueno, que dio lugar al bovarismo. Ahora supongamos que tenemos una ficha o nuestra ficha del personaje, digamos Juan,
y además tenemos claro de por qué de cada una de sus características. Entonces Juan emprende el camino literario con su propia mochila, pero inevitablemente en uno de sus bolsillos llevará el perfume del autor, de vos mismo. Bueno, luego hicimos una breve reseña de que la construcción de un personaje literario en un relato breve y en una novela son totalmente diferentes los procesos y tienen relación con el concepto de personajes planos y redondos, donde el escritor inglés Edward Morgan Foster determinó estos dos tipos de personajes. Si partimos de la acción de una trama, la generan los personajes, no es difícil inferir la relevancia de este aspecto. Un personaje redondo funciona muy bien en una novela. ¿Por qué? Porque es tridimensional, tiene cuerpo, carácter y pasado, y sus rasgos le confieren más volumen psicológico y conductal. En cambio, en un relato breve, solo exploramos uno de los rasgos, el que le va a interesar a la trama. Este tipo de personaje plano también es útil para los secundarios de una novela. Decíamos que este personaje no necesita demasiadas características, salvo la que está intrincada o metida en esa trama o en esa historia que nosotros queremos narrar. Bueno, se han escrito infinidad de páginas respecto al desarrollo del personaje. Si le digo la verdad, la única conclusión a la que he llegado es que la caracterización del personaje de ficción no se diferencia en absoluto de la forma en la que lo hacemos en la vida real con las personas de nuestro entorno. ¿Cómo conocemos a las personas con las que nos relacionamos? Y, por ejemplo, por su forma de vestir, por su físico, por sus gustos, por sus acciones, por lo que dicen, incluso por las incongruencias entre lo que dicen y lo que hacen. Bueno, en este último aspecto la realidad es fastidiosa, el tiempo que es fuente inagotable de literatura, muy pocas personas han conocido que no se autodefinan como generosas y amigos de sus amigos, pero en los hechos difiere bastante. Por otra parte, todas las características del personaje pueden explicarse, pero solo serán creíbles a la luz de las acciones que definirán su personalidad. Por eso mi recomendación de que no los aten a los personajes a la pata de una silla, déjenlos salir a la escena. Incluso Aristóteles subrayaba la relevancia que la acción para comprender el carácter de un personaje, que tiene que tener acción y personaje, son los elementos que se relacionan orgánicamente para sostener la trama y para focalizarnos en el tema que queremos. Lo cierto es que todos cuando nos sentamos a escribir tenemos una idea más o menos acabada de nuestro personaje, la tenemos perfilada en nuestra mente o escrita en una ficha, pero ya inmersos en ese relato, interactuando con los personajes secundarios o con el entorno, es difícil abstraernos en esa especie de transustanciación que operamos al meternos en su piel. Es posible que en ese estado de otredad, entendido como el vértigo del sentir, en nuestras propias carnes, en nuestro propio personaje, en ese ser, descubramos matices de su personalidad que ni siquiera habíamos planeado. ¿Será eso lo que se refería a Graham Greene? ¿Realmente un personaje puede comenzar a actuar solo y a adueñarse de la historia? Puede ser. Y no negaré que pueda parecer absurdo, pero a mí me suele ocurrir algo que si no es eso, se le parece bastante. Es entonces cuando mis personajes se redimensionan y ganan naturalidad. Eso es innegable. Sin embargo, una vez acabado ese proceso de una escritura automática, invariablemente las revisiones suelen delatar incoherencias que no responden al principio de causalidad ni a la recomendación de que en una narración no deben quedar cabos sueltos. En el otro extremo, definir y controlar el personaje desde el prisma racionalista de Chever
o Chiver sería, puede dar como resultado la sensación de un personaje excesivamente manipulado, a no ser que seamos muy hábiles para disimularlo. Mi opinión es que ni Grimm ni Cheever son los determinantes. Yo apuesto más a la frescura y a la coherencia de alguna técnica que ya hemos visto. Bueno, les voy a dar el último tips, que serían la regla de los 3 objetos para describir un personaje. ¿En qué consiste? Bueno, no lo dije literalmente así en la clase, ahora voy a decir que lo escuchen al final del video. Eh, bueno, esta regla de los 3 objetos es muy sencillo, se trata, una vez que tengamos el personaje esbozado, trata de definirlo a través de 3 objetos. No tienen por qué ser objetos literalmente hablando, quizás uno de tus personajes, no sé, tenga un perro que lo acompaña a todas partes. En ese caso, si el propio perro no se convierte en un personaje por sí mismo, el animal podría considerarse uno de los objetos del protagonista, puesto que define y marca también su carácter. El personaje no sería lo mismo sin ese objeto. Tampoco hace falta que sean objetos que el personaje siempre lleve encima, pero es recomendable que algunos de ellos sí lo sea. Voy a poner un ejemplo sencillo que seguro todos conocen. Parezco pesada con Harry Potter, pero creo que es un ejemplo sencillo y universal para que todo el mundo comprenda lo que digo. Vamos a definir a Harry Potter a través de sus 3 objetos. ¿Qué es lo que tiene? Unas gafas redondas, una varita y una cicatriz en forma de rayo. Bueno, con esos 3 objetos que creo que podrían adivinar perfectamente el personaje eh, sin dificultades de quién se trata, sería Harry Potter nuevamente. Y bueno, con estos elementos que él lo caracterizó la autora, eh, podemos perfectamente identificar al personaje de cuál está hablando. No todos nuestros personajes le tenemos que poner estos 3 objetos identificativos. No hace falta, o sí, ponérselos como eh, para crear un personaje. Con uno de los objetos también es válido para tener en cuenta. Si no, 1 o 2, y no pasará nada. Si solo es uno, debe ser lo bastante importante y único como para describir a ese personaje. Nadie más podrá tener un objeto así, eso así. Eso es así. No es recomendable a no ser que la historia lo pida. Centrarse en un solo objeto. Es mejor hacerlo con varios. Tampoco pasa nada si son más objetos, pero ya estaremos obligando al lector a retener mucha más información. 3 es un número sencillo de retener por la memoria. Los tríos de nombres funcionan muy bien en nuestro cerebro y en la escritura, y que se encuentra entre lo poco y lo mucho. ¿Para qué sirve la regla de los 3 objetos? Esta regla tiene una doble finalidad. Para el escritor es muy útil porque le permitirá asociar rasgos del personaje a los objetos que le representan y de este modo tener siempre clara su personalidad, lo cual le dará un poco más de coherencia y profundidad al personaje. Y por otro lado, para el lector es una manera más rápida y eficaz de identificar a ese personaje. Esta técnica sirve cuando haya personajes que se parezcan entre ellos o cuando haya muchos personajes. Por ejemplo, puede que tus protagonistas sean 2 hermanas gemelas, pero que una lleve no sé, un broche de flores y que la otra siempre juegue con un guante, por ejemplo, en la mano. En cuando aparezca el guante o ese broche de flores, sabremos perfectamente a quién nos estamos refiriendo. Además, como escritores nos permitirá darle variedad a las descripciones o a las maneras de nombrar a ese personaje. Llega un momento en que el nombre, la edad, el color del pelo, etcétera, se hace poco visual y un poco tópico. Entonces la descripción a través de objeto es muy visual
y propicia el dinamismo de las descripciones que le hagamos, cosa que el lector y la obra siempre agradecen. Además, esto se cumple en Harry Potter. Para nosotros como lectores, las gafas o los lentes de Harry son inconfundibles, pero dentro del propio mundo de la novela, la cicatriz es siempre un motivo del reconocimiento del personaje en un solo vistazo. Y además esa cicatriz también marca mucho la vida del personaje y su carácter. La cicatriz es la marca de su pasado, el legado que le dejó Voldemort y la carga que el protagonista debe llevar a la vista de todos y sin poder defenderse de ella. La autora dotó a la cicatriz del personaje de una carga simbólica muy bien manejada, aunque he de decir que usar esas cicatrices para marcar un pasado mal cerrado es algo tópico. Debo emplear siempre que cree personajes a regla de los 3 objetos, no. Cada uno debe encontrar una técnica que más le guste y sirva. Mi norma es que los principales y los protagonistas tengan 3 objetos que los definen. Uno de ellos que lleven siempre encima y que aparezcan de vez en cuando en ese texto, y que los secundarios tengan otros, sin que tengan que llevar ninguno encima, sin que tengan que aparecer en la obra. Eso sí, esto sí, si esos objetos no aparecen, pierdo parte de la inscripción y la ayuda visual para los lectores. Eh, Nada, le evito añadir información superficial y sin importancia, que solo me sirve a mí como escritor. Usando el ejemplo anterior, en las novelas de Potter no todos los personajes son definidos de esta manera con 3 objetos. Algunos son definidos, por ejemplo, por animales que los acompañan o por las prendas de ropa que llevan. Bueno, espero que hagan volar su imaginación y que a lo mejor en alguno de los escritos tengan en cuenta la regla de los 3 objetos. Bueno, luego de todo este monólogo, había tirado la consigna de, se pasó toda una hora buscando una media roja. Dentro de esa consigna que la tiré en clases, surgieron ideas bastante disparatadas, este, de los cuales a mí no se me ocurrieron algunas. Por ejemplo, bueno, ya tiraron la palabra cabarulo, después tiraron que podía ser una media para hacer un gorro navideño. Bueno, Marta tiró también que ella cambió la media roja por un foquito rojo. Así que eh, está como encaminado medio para el lado erótico según los talleristas. A mí no me dio por ahí. Pero bueno, ¿viste? Por eso es tan bueno que tengamos los ida y vuelta. Bueno, los dejo entonces con esta nueva consigna y mientras voy a buscar la premisa inicial es, se pasó una hora buscando la media roja. A partir de aquí, bueno, traten de hacer un esquema, un esbozo. Varias posibilidades pueden ser que expliquen la frase. Busquen algún personaje así que lo puedan caracterizar. Si es posible, usen la regla de los 3 objetos o para la protagonista o el protagonista. No se asusten de que sus propias respuestas sean disparatadas o sin sentidos. Entonces, recordemos, se pasó una hora buscando la media roja. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Denme las respuestas. Cuando hayas terminado esa respuesta, elegí el personaje, el motivo que más te gustaron y con esos elementos hagan un texto
Si quieren pueden empezarlo con esta frase, pero no es obligatorio. Lo que sí debe tener el texto es un inicio, presentación breve de esta situación, un nudo, desarrollo de la situación o acción y un desenlace en el que se soluciona o no la situación. Bueno, amigos, compañeros, talleristas, feliz escritura y a crear.